les bendiga, amados hermanos. Bienvenidos. Bienvenidos a la casa del Señor. Amén. Gloria a Dios. Qué lindo. Qué lindo reencontrarnos una vez más en su bendita casa. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos trajeron Biblia? Gloria a Dios. Qué lindo. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Si trajeron Biblia, abran su Biblia en el Salmo 23. Gracias, Señor. Vamos a ver este Salmo de David en la Nueva Traducción Viviente. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver esta versión, que es bien interesante lo que dice. Mire. Gracias, Señor. Yo quiero que vamos a leer el Salmo 23, pero vamos a extraer algo que creo que es muy importante y es el tema central para este día. Mire, dice la palabra del Señor, versículo 1, el Señor es mi pastor. ¿Cuánto es el pastor de sus vidas? Amén. El Señor es mi pastor. Y mira lo que dice esta versión. Tengo todo lo que necesito. Gloria a Dios. Y esto es bien tremendo. Esto es bien tremendo porque poder alcanzar revelación de parte del Señor de que con Él tenemos todo lo que necesitamos. Puede ser que choque contra la razón. Puede ser que choque contra la razón. A veces pensamos que necesitamos esto, aquello, lo otro, tantas cosas, ¿no? Necesidades que no estamos negando, obviamente, una realidad que tampoco estamos negando, pero tenemos que creer con todo nuestro corazón lo que dice la Biblia. La Biblia dice que con Cristo estamos completos. Con Cristo tengo todo lo que necesito. Gloria a Dios. Entonces, imagínense, si nosotros detrás de esta puerta tenemos todo lo que necesitamos, ¿verdad? Cada vez que estamos en una necesidad, ¿qué tendríamos que hacer? Abrir la puerta. Amén. Gloria a Dios. Dice que Él está a la puerta y llama. Ay, ay, ay. Y el que abre, gloria a Dios, se encuentra con Él. Entonces fíjense, hermanos míos, que cada vez que vos y yo necesitamos algo, tenemos que ir a Él. Y esto es podríamos llamarlo una disciplina que tenemos que ejercitar. ¿Verdad? Porque nosotros estamos acostumbrados a cada vez que necesitamos algo, o nos arreglamos solos, o le pedimos ayuda a alguien, ¿verdad? Pero tenemos que cambiar la cabecita e ir al Señor primero. Amén. Ir al Señor y cada cosa que yo necesito, saber que estoy completo en Él, e ir a nuestro Señor. Miren lo que dice aquí. Tengo todo lo que necesito, en verdes prados me deja descansar. En verdes prados me deja descansar. Fíjense, hermanos míos, nosotros podemos tener momentos de esparcimiento, podemos tener momentos junto a los nuestros, podemos salir de vacaciones, no sé, muchas cosas, ¿verdad? Pero es necesario tener la facultad de poder disfrutar de esos tiempos de bendición, de disfrutar, recibir de parte de Él ese reposo que necesitamos. El reposo que viene de parte de Dios tiene que ver con tranquilidad, con paz en nuestro corazón, frente a cualquier circunstancia. Mire, dice, me conduce, me lleva junto a arroyos tranquilos. El arroyo tranquilo nos da la panorámica de que, bueno, es un lugar especial donde hay paz, donde hay tranquilidad, ¿verdad? Gloria a Dios. Ahora, fíjense, hasta aquí es importante que entendamos algo. Todo lo que necesitamos está en Cristo. Él es el que te deja descansar. Y Él, ¿qué dice? Nos conduce junto a arroyos tranquilos. Entonces, todo está en el centro, Él está en el centro de todo. Amén. Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas. Y así da honor a su nombre. Y ahora prestemos atención al versículo 4, que es el centro, diría yo, de lo que quiero que yo transmitirles en este día.
Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro. Miren, muchas veces inconscientemente nosotros pensamos que, bueno, estamos en Cristo, obviamente dejamos atrás una vida desordenada, estamos en el Señor, dejamos atrás penas, ¿no? Dejamos atrás tiempos difíciles, obviamente, y por alguna extraña razón nosotros pensamos que en Cristo jamás va a haber un valle oscuro. Sin embargo, nosotros vamos a ver en la Biblia que el Señor nos da la oportunidad de ser luz en medio de esos valles oscuros. Amén. Cuando de repente nosotros recibimos la palabra o nos transmiten, nos comparten esa palabra que dice, bueno, tenés que brillar en medio de las tinieblas, tenés que ser luz en medio de las tinieblas. Nosotros nos imaginamos ahí en medio de una situación en el mundo, predicando su palabra, haciendo evangelismo, y es perfectamente aplicable a eso, bárbaro. Pero tenemos que comprender que hay valles oscuros para nosotros. Y no necesariamente es un valle oscuro para el que está a nuestro lado, o nuestro compañero de trabajo, o nuestro vecino. Un valle oscuro tiene que ver con el hecho de que, bueno, cuando las tinieblas lo cubren todo, no hay una visión correcta. Y cuando no tenemos una visión correcta, corremos el riesgo de caer. Ay, 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 gloria a Dios. Vamos a las imágenes que tenemos en este día. La primera imagen, por favor. Mire, veamos el título. Gloria a Dios. Ahora te digo el título, así no me lo preguntan. Y después yo me olvido. Mira, gloria a Dios. Venciendo la oscuridad. Ahora, fíjense, el título a lo mejor, yo me imagino, ¿no? Yo tengo una gran imaginación. Yo me imagino que a lo mejor algunos de ustedes piensan, bueno, venciendo las potestades de las tinieblas, venciendo al diablo mismo, a los demonios y demás. Puede que algo de eso aparezca, gloria a Dios, pero lo importante es que tenemos que comprender que el Señor nos da el equipamiento, el Señor nos extiende su mano, nos ayuda para que en este tránsito que tenemos por esta tierra, nosotros cuando pasemos por esos valles oscuros, de lo que hablaba la palabra en el Salmo 23, tengamos la fortaleza, tengamos la confianza, ¿verdad? No perdamos la esperanza y nos tomemos de la mano del Señor. Si nosotros comprendemos que el centro de nuestra vida es Él, que todo lo que necesitamos está en Él, si lo ponemos primero, lo ponemos en el centro de nuestra vida, le damos participación en todo, vamos a comprender que aún en esos momentos de valle oscuro, también Él sigue siendo el centro. Y es ahí donde nosotros tenemos que buscar justamente esa ayuda para atravesar por esos valles oscuros. Un valle oscuro no necesariamente es un túnel sin iluminación. Un valle oscuro puede ser un momento complicado en la vida, ¿verdad? Hay complicaciones, ¿cierto? Hay complicaciones. Y hay cosas que a veces tenemos que enfrentar que muchas veces, gloria a Dios, la cosa, hay que pasar por allí. Hay que pasar por allí. Fíjense, yo veía una vecina nuestra que perdió su hija de 20 añitos, tiene, ¿no? Tenía 20 añitos. Una jovencita, Señor, qué tremendo. Eso es un flor de valle bien oscuro. Amén. Un tremendo valle. Y hay cosas que a veces hay que atravesar, ¿verdad? Y hay momentos duros y la vida no es un color de rosa siempre, ¿verdad? Termina siendo una bendición porque el Señor interviene. Pero cuando la cosa se pone oscura, se pone espesa, tenemos que saber cómo manejar esa situación. ¿Amén? Entonces, ¿cuánto le tiene miedo a la oscuridad? Ninguno, gloria a Dios. Bueno, no, me voy entonces, ¿no? O sea, fíjense que la oscuridad da un poquito de quickie. ¿Amén? Da un poquito de... ¿No hay ninguno acá que se mete en el baño y mira atrás antes? Gloria a Dios. No, acá no hay, gloria a Dios. Alguno que se tapa hasta la cabeza, piensa que la sábana lo va a proteger, porque ¿qué te va a proteger la sábana? Gloria a Dios. Pero, mire, el tema es que en la oscuridad nosotros nos sentimos inseguros. Amén. Esa es la verdad de la milanesa, decía mi abuelo.
en la oscuridad nos sentimos inseguros. Y es ahí justamente cuando nos toca pasar por allí, es que tenemos que tomarnos de la mano del Señor. Y así vamos a poder vencer la oscuridad. Vamos a avanzar un poquito, mire, gloria a Dios, venciendo la oscuridad. Nada nos faltará. Si nada nos faltará, entonces lo tenemos todo. Cuando pasemos por el valle, también lo tenemos a todo. Amén. Cuando pasemos por el valle no temeremos. Así lo dice el Salmo de David. Y aquí es donde extrajimos de este versículo, la Nueva Traducción Viviente, ¿no? Cuando pase por el valle más oscuro no temeré, porque tú estás a mi lado. Y esto es tremendo. Sí, la del la vara y el cayado, usted lo conoce, yo también, pero a veces prestamos más atención a la vara y al cayado a que Él está a nuestro lado. Entonces es importante que nos concienticemos de que Él siempre está allí tomándonos de la mano. Amén. Vamos a avanzar otro poquito. Mire, gloria a Dios. Génesis 1:2. DHH significa Dios habla hoy. Amén. Es la versión Dios habla hoy. Dice, la tierra no tenía entonces forma alguna. Esto era en el principio, en el Génesis, ¿verdad? Gloria a Dios. Todo era un mar profundo, cubierto de oscuridad. Y dice que el Espíritu de Dios se movía en medio de esa oscuridad. Entonces, qué tremendo, ¿no? Qué tremendo porque vamos a ponerle, ¿no? Vamos a bautizar esas circunstancias difíciles que nos tocan vivir de vez en cuando como nuestro valle oscuro. No necesariamente estamos hablando de una calle oscura, ni de un tránsito oscuro, ni de un paseo a la oscuridad, sino que hay momentos complicados en donde, fíjate el caso que yo te mencionaba recién, ¿no? Obviamente que, ¿quién está preparado para sobrellevar una cosa así? Perder un hijo es un flor de valle oscuro, ¿verdad? Ahora, si nosotros, hermano mío, en momentos complicados de nuestra vida, comprendemos que Él está a nuestro lado, la cosa yo le puedo garantizar que va a cambiar totalmente. ¿Amén? ¿Por qué? Porque Él es la luz. Él es la luz. Entonces, cuando aparece la luz de Cristo, las tinieblas se disipan. ¿Amén? El Espíritu de Dios se mueve aunque haya oscuridad. ¿Cuántos están entendiendo esto? Aunque haya oscuridad, el Espíritu del Señor se mueve. Gloria a Dios. En un momento el Señor dirá que se haga la luz y esta luz nos trae la revelación a nuestro corazón. Lo cual también nos dice que tendremos que batallar contra la oscuridad. Va a haber una batalla. Entonces nosotros como creyentes en Cristo Jesús, como una iglesia que está esperando al Señor, tiene que entrenarse para la batalla. Porque la batalla no va a pedir permiso, la batalla viene. Y cuando viene la batalla, si nosotros no tenemos las armas necesarias para enfrentarla, y se nos va a complicar. ¿Amén? Entonces, es muy importante que comprendamos que en medio de la oscuridad se mueve también el Espíritu de Dios. Génesis 1:4, en traducción al lenguaje actual, dice, al ver Dios la belleza de la luz, la apartó de la oscuridad. Ay, qué lindo, gloria a Dios. Cuando hay oscuridad no sabemos dónde ir, porque la falta de luz que hacen a nosotros causa diferentes efectos, gloria a Dios. Es un enemigo también, pero el Señor nos dice que ha levantado su mano contra nuestros enemigos. Amén. Ahora, ¿a dónde querés llegar, pastor? Acompáñame, vení, gloria a Dios. Mira, Juan 12:35, en PDT, gloria a Dios. Distintas versiones tomamos, así escudriñamos también. Amén. Luego Jesús les dijo, la luz va a estar con ustedes solo por poco tiempo. Caminen mientras la tienen y así la oscuridad no los sorprenderá. Pues el que camina en la oscuridad no sabe por dónde va. Ay, Señor amado. Mire, a ver qué dice. Aquí estamos en Juan, ¿no? Yo tengo aquí la Nueva Traducción Viviente. Dice, mi luz brillará para ustedes solo un poco más de tiempo. Caminen en la luz mientras puedan, para que la oscuridad no los tome por sorpresa,
porque los que andan en la oscuridad no pueden ver a dónde van. Pongan su confianza en la luz, mientras aún haya tiempo. Entonces se convertirán en hijos de la luz. Fíjense, hermanos míos, esto que está transmitiendo nuestro Señor. Le decía a los suyos, yo voy a estar un tiempo más con ustedes, pero pronto tenía que ascender a los cielos a la diestra del Padre. Entonces le decía, la luz hoy está con ustedes. Ahora llegará un momento en que físicamente, en carne y sangre, ya no estarían ellos, con ellos, porque ascendería a los cielos después de resucitar. Entonces tenían que ser entrenados para que cuando los valles de oscuridad, cuando la oscuridad aparezca, cuando las tinieblas aparezcan, ellos sepan cómo reaccionar, cómo responder frente a la oscuridad. Y esto es bien tremendo, ¿no? Porque yo creo que si nos ponemos a describir lo que puede ser un valle oscuro para nosotros, tal vez no nos cansa toda la noche, ¿no? Quiero que usted use un poquitito su imaginación, también su memoria, de cuántas veces se encontró en algún valle oscuro, en donde la cosa está incierta, donde no podía salir. ¿Por qué no puede salir? Porque no hay luz. Cuando las tinieblas dominan, ¿verdad? Uno no encuentra la salida, es como un laberinto, pero a oscuras. ¿Amén? El Señor Jesús dijo que Él, o sea, la luz, estaría poco tiempo con nosotros, pero después dijo que nosotros somos la luz del mundo. ¿Y cuándo un creyente comienza a ser la luz del mundo? Cuando se le revela en su corazón que Cristo murió por él, que Cristo resucitó, que está a la diestra del Padre, cuando se le revela la cruz. Cuando se le revela la cruz, el creyente es iluminado. Pero ojo, porque la Biblia dice que cuando el creyente es iluminado, también va a sostener algunas batallas. ¿Por qué razón? Y justamente por haber sido iluminado. Entonces, fíjense, hermanos míos, cuando el Señor nos ilumina, se nos revela la palabra, se nos revela el Evangelio, hermano mío, va a haber batallas. En esas batallas va a haber oscuridad. Pero ahí en medio de esa oscuridad está el Señor. Está el Señor. Tal vez hoy me diga, mira, pastor, pero no sé cómo lo aplico esto a mi vida. Vos quédate tranquilo, que la palabra que el Señor nos da no es para ayer, es para lo que viene. Amén. Y lo que viene para nosotros es glorioso si no perdemos la visión, si no perdemos la luz. Amén. Porque lo que viene para el mundo es bien doloroso. Lo que viene para el mundo es bien grave, pero no así para los hijos de Dios. Ahora, pero ese hijo de Dios tiene que estar siendo luz también, brillando no con luz propia, sino con la luz de Cristo en sus corazones. Amén. Miren, gloria a Dios. El Salmo 11.2 en la Biblia de las Américas dice, porque he aquí los impíos tensan el arco. ¿Qué vendría a ser tensar el arco? Prepararlo, ¿no? Gloria a Dios. Preparan sus saetas, las flechas, sobre la cuerda para flechar en lo oscuro a los rectos de corazón. El diablo interviene acá y te dice, no, un recto de corazón no va a estar en lo oscuro. Obviamente que no, nosotros somos del día, no somos de la noche. Pero hay momentos, y yo creo que usted va a coincidir conmigo, en que aparecen esos valles oscuros. Porque volvemos a repetir, el camino del Señor es lo mejor que nos pudo haber pasado, ¿verdad? Pero también tiene sus cositas por el camino, amén. Y el Señor nos permite para que vos y yo nos desarrollemos en la fe, para que crezcamos, para que avancemos. Y son esos precisos momentos donde el diablo aprovecha y comienza a soltar esas flechas, amén. Esas flechas para que en esos momentos de oscuridad vos digas, el Señor no me ayuda. El Señor no interviene. ¿Qué pasa? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa aquello? ¿O por qué no me pasa? Porque a veces le reclamamos al Señor que no nos pasa tal o cual cosa porque creemos que nos tiene que pasar o que nos tiene que ocurrir. Y el Señor sabe lo que necesitamos. El Señor sabe por dónde conducirnos. Él es el centro y nosotros siempre tenemos que girar alrededor de Él. En la oscuridad se planean ataques en contra del pueblo de Dios. Esto tiene que ver con todo un mundo espiritual que no vemos, ¿verdad? Y que si veríamos no estaríamos tan tranquilos, pero con todo un mundo espiritual que no vemos, que planea en contra
del pueblo del Señor. Entonces nosotros tenemos que comprender que no podemos transformarnos en religiosos, en legalistas, en andar viendo demonios por todos lados, gloria a Dios. Pero hay demonios por todos lados. Tenemos que entenderlo. Obviamente que hay que lograr un equilibrio, ¿verdad? Hay que lograr un equilibrio. Y tenemos que ocuparnos en andar en luz nosotros. Porque el ambiente de ellos es la oscuridad, es la tiniebla. Ahora, hay momentos en donde de esos valles oscuros que Dios permite para ir fogueándonos. Amén. Es muy importante. No olvidemos que una de las cosas que el Señor tiene que sacar a luz en nuestra vida es nuestro verdadero carácter. Eso es muy importante. Mire, el libro de Apocalipsis dice que cuando lleguemos al Señor, dice que habrá ahí un encargado para tal efecto que nos dará una piedrecita blanca. Gloria a Dios. Y es tremendo. A ver si lo podemos encontrar. Hay una piedrecita que tendrá escrito un nombre. El nombre nuestro. Amén. Y dice que, esto es tremendo, porque dice que ese nombre nosotros lo vamos a conocer. Y no estamos hablando del nombre que nos puso mamá o papá acá en la tierra. Estamos hablando de el verdadero nombre. Gloria a Dios. Tremendo esto, por favor. Acá está, verá. A todos los que salgan vencedores. ¿A quiénes? A los vencedores. Gloria a Dios. Ahora, la palabra vencedores. ¿Será un título, un rótulo nomás? No. Hay que vencer. Amén. A los vencedores daré del maná que ha sido escondido en el cielo. Y le daré a cada uno una piedra blanca. Y en la piedra estará grabado un nombre nuevo que nadie comprende, aparte de aquel que lo recibe. ¡Wow! Entonces quiere decir que cuando nos den esa piedra y veamos nosotros ese nombre, ¡wow! Ahí se nos va a revelar algo. ¿Amén? Y yo creo humildemente que esto que se nos va a revelar es nuestra verdadera identidad. Porque hay algo que tal vez nos cuesta entender un poquitito, pero vamos a plantearlo de esta manera. Imagínense que ¿será que el Señor nos creó para que un día podamos nacer? ¿Verdad? Ya venimos llorando porque nos pegan un chirlo, ¿no es cierto? Y arranquemos nuestra vida. Y fíjense que, ¿será que para que estemos unos años acá, padeciendo muchas veces, ¿verdad? Viviendo dificultades, para que un día nos morimos y chau? Medio raro. No concuerda con el Dios que nos muestra la Biblia. Yo creo con todo mi corazón que lo que también la Biblia dice, que el Señor nos conoció antes de enviarnos a esta tierra. Y vamos a volver a Él. Podemos volver a Él por dos medios. A través de la muerte, y regresamos al Padre, o cuando Él venga, los que estemos, algunos vivos de nosotros, nos tomará en el arrebatamiento. Entonces, esto es un viaje. Dice que Abraham vivía en tiendas. Y no solamente vivía en tiendas Abraham, porque era la costumbre de aquellos días, sino que hay un mensaje encerrado, encriptado para nosotros. Porque el que vive en tienda no se establece en la tierra y se queda aferrado a la tierra, sino que levanta campamento. Amén. Entonces no tiene que aferrarse porque es bajo el brazo de la tienda y sigue caminando. Entonces, dice, hermano mío, que él hablaba y decía que era un peregrino y un extranjero. Él iba caminando. Vos y yo también estamos de paso aquí en la tierra. Bueno, esa frase la escuchamos muchas veces. No somos nada. Estamos de paso. ¿Cuándo la escucha usted eso? En el velorio la escucha, ¿no? Bueno, pero fíjense, cuando nosotros comprendemos que esto es un peregrinaje, un paso por esta tierra, tenemos que también comprender, alcanzar entendimiento, que no pertenecemos a esta tierra, sino que del Padre venimos, pasamos por aquí, somos cubiertos con la sangre de su Hijo y regresamos al Padre. Amén. Entonces, qué importante es comprender que tenemos papá, que no estamos solos
Y que en este peregrinaje, obviamente que va a haber valles oscuros, ¿verdad? Hay quienes predican un evangelio sin valles oscuros, ¿verdad? Pero me parece, en mi humilde opinión, que la cosa no es así, porque los valles oscuros van a estar. El rey David creo que es una voz autorizada para que podamos escuchar, ¿no? Y el rey David pasó por muchos valles oscuros, pero siempre con la convicción de que el Señor estaba junto a él. Amén. Gloria a Dios. Pero bueno, mira lo que dice 2 de Pedro 1:19, aleluya. Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Gloria a Dios, qué lindo. Mira, hermano, gloria a Dios. Cuando la luz de Cristo comienza a brillar en nuestro corazón, se nos empiezan a abrir los ojos y empezamos a ver las cosas de una manera muy distinta, muy distinta. Gloria a Dios. Empezamos a ver lo que antes no veíamos, empezamos a valorar lo que antes no valorábamos. Qué importante es que brille en nuestro corazón la luz de Cristo. Vemos por aquí un poquito, me quiero apurar, gloria a Dios. Génesis 15:12, en la Biblia de las Américas, dice, sucedió que a la puesta del sol, aquí está hablando de Abraham, que recién lo mencionábamos, a la puesta del sol, un profundo sueño cayó sobre Abraham. Y he aquí que el terror de una gran oscuridad cayó sobre él. ¡Ay, qué tremendo! ¿Qué le pasó a Abraham? ¿Era cobarde Abraham? No, de ninguna manera. Pero dice que el terror de una gran oscuridad. Imagínense que el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, deja tu parentela, deja tu seguridad y yo te voy a mostrar la tierra donde te voy a llevar. Y en aquellos días dejar el clan familiar era riesgoso, porque si estaban todos viajando en clan se podían defender de los ataques que podía haber en el camino, pero él estaba solo. Entonces dice que el terror de una gran oscuridad cayó sobre él. Fíjese, Dios le da promesas a Abraham, sin embargo en medio de esas promesas viene la oscuridad y le da terror. Entonces esto asevera, nos muestra que realmente en el camino del Señor, en nuestro camino, el que estamos recorriendo, hay momentos donde hay valles oscuros. Y en donde nos puede sobrevenir algo parecido a lo que le ocurrió a Abraham. Pero mire, nuestro futuro no está en los años que quedan por vivir. Y esto es importante, hermano, esto es importante. Mire, a Abraham le prometieron un hijo, tenía 75. Lo tuvo 25 años después, a los 100, ¿verdad? Imagínense cuánto había por delante. Sin embargo, el plan de Dios no empezaba y terminaba con Abraham, sino que seguía con su descendencia. Y la descendencia no solamente de sangre, sino también espiritual, ¿verdad? Entonces, fíjense que nuestro futuro, ¿cuántos piensan en su futuro? Todos pensamos en el futuro. Pero no son solamente los años que nos quedan por vivir, sino que se encuentran nuestros hijos, se encuentran nuestros nietos. Esto es muy importante entenderlo. Fíjense, yo tengo 58, entonces me ponga a sacar cuenta. A ver, gloria a Dios, y no sé, vamos a ver. ¿Qué dice usted? ¿Cuántos años más me da? 10. Este es optimista y positivo, gloria a Dios. Pero bueno, vamos a dejar la negatividad de lado y vamos a pensar que nos quedan algunos añitos todavía. Pero ya pasaron más de los años que quedan. O sea que no estamos en el punto y coma de la vida, sino que ya pasamos. Amén. Bueno, ahora lo interesante es, fíjense, ¿cuánto tiempo pasó para recorrer en su vida 20 años, por ejemplo? Pues sí, fue ayer. Y se te fueron 20. Gloria a Dios. Entonces, y si me quedan 20, resulta que los 20 pasaron rápido y me quedan 20. ¿Y mi futuro? Oh. No. Gloria a Dios. El Señor, hermano mío, sobre nuestros lomos puso una semilla que se traslada. Fíjense que una de las enseñanzas por excelencia al pueblo de Dios
era que le transmitan a sus hijos y a los hijos de sus hijos las enseñanzas del Señor. Porque obviamente cuando empezó el plan de parte de Dios, cuando el pueblo de Dios cayó en esclavitud allí en Egipto, eran unos pocos. Sin embargo, dice que salieron miles después de esos 430 años. Entonces, fíjense que obviamente en todo ese tiempo, no solamente el Señor lo utilizó para corrección, sino para que se multiplicaran. Se multiplicaron de tal manera que los egipcios le tenían miedo, aunque las armas la tenían ellos. Aunque ellos parecían gobernar la situación, ya les empezaba a molestar la cantidad, cómo se iba multiplicando. Entonces, esto es lo que ocurre si nosotros no somos cortos de vista, porque si nosotros solamente pensamos en nosotros mismos y en lo que puedo llegar a lograr, sin embargo, esto se traslada. Si nosotros hacemos bien nuestro trabajo y le trasladamos a nuestros hijos las enseñanzas de nuestro Señor y también a nuestros nietos, y bueno, la cosa va a perdurar. Amén. Pero es muy importante, mire, fíjese que es importantísimo esto, hermano. Yo he conocido gente grande que llegó a Cristo, aún más grande que yo. Y sin embargo, ganaron más almas para Cristo que todos nosotros juntos. Y aprovecharon bien el tiempo. Y no solamente eso, sino que ganaron lo de su casa. Y ellos, se cumplió la palabra, porque dice que tú y tu casa serán salvas. Entonces, es muy importante que así como Abraham le creyó al Señor y le fue contado por justicia, también nosotros le creamos a Él. Y aunque estemos en el valle más oscuro, la palabra lo dice claramente, tú y tu casa serviremos al Señor. Amén. Mire, gloria a Dios. Nuestro futuro no está en los años que nos quedan por vivir, sino que se encuentran nuestros hijos. Y en ellos se encuentra nuestra semilla, es decir, nuestros descendientes. Dios le dijo eso a Abraham. Dios le dijo eso a Abraham, gloria a Dios, que en sus descendientes estaría su futuro. Y dentro de su futuro estamos nosotros, que somos la simiente espiritual de Abraham. Entonces, mire qué tremendo esto, hermano, qué tremendo. A veces, pero ¿y si yo no tengo hijo? Puede ocurrir. Y si yo no tengo hijo, no tengo nieto, gloria a Dios. Es que no solamente estamos hablando de esos hijos, esos nietos de la sangre, amén. Fíjense que con nuestra vida y con la firme decisión de tomar la responsabilidad que recibimos de parte de Dios y esta maravillosa nueva noticia que hemos recibido del Evangelio, nosotros tenemos que trasladarlo donde nos pongan, donde estemos, donde el Señor nos haya puesto. Nunca olvidemos que la misión es trasladar, es trasladar, es trasladar. Tenemos que multiplicarnos, pero no solamente para llenar una casa de oración, sino tenemos que multiplicarnos para la gloria y honra del Señor. Amén. Es muy importante esto. Mirá, gloria a Dios. Fíjate. Marcos 15:33. Al mediodía toda la tierra quedó sumida en oscuridad hasta las 3 de la tarde. ¿Esto cuándo fue? La crucifixión de Cristo. El Señor venció la oscuridad con su resurrección. ¿Cómo está Él? Vivo. Aleluya. Y la oscuridad no pudo con Él. Entonces, esto nos indica que cuando estamos en oscuridad tenemos que morir a nosotros mismos. Morir a nosotros mismos significa dejar de pensar que siempre nos vamos a arreglar solos y depender de Él, aprender a depender de Él. Mire, entonces podremos ser levantados de nuevo, aleluya, como cuando el Señor resucitó entre los muertos en medio de la oscuridad. ¿Nos va quedando claro que en el camino va a haber oscuridad? Gloria a Dios. Ahora, ¿cuál tiene que ser nuestra postura en medio de la oscuridad? No de temor, no de miedo, no de inseguridad, sino saber que el Señor está ahí. El Señor está ahí. Mire, gloria a Dios. Avancemos un poquito más. Fíjense, Lucas 15:8. Dice la Biblia de las Américas, ¿qué mujer, si tiene 10 monedas de plata y pierde una moneda, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta hallarla? Esta mujer perdió una moneda, algo que era de importancia, y para poder encontrarla tuvo que prender una luz. Amén. Entonces fíjense que es importante esto. Hemos visto esta historia. Dice que tenía ¿cuántas monedas? 10. ¿Cuántas perdió? Una. Perdió el diezmo.
perdió el diezmo. Y encendió la luz y hasta que no lo buscó y no lo encontró, no paró. Amén. Entonces fíjense que es muy importante que haya una enseñanza a la hora de las ofrendas, ¿verdad? Y es muy importante esto, una enseñanza que nos lleve al verdadero sentido que tiene una ofrenda, ¿verdad? Gloria a Dios. Porque el pueblo del Señor tiene que saber, ¿cuánto dice el pueblo quiere saber? Gloria a Dios. El pueblo tiene que saber la importancia que tienen las ofrendas. Por eso que no hay que menospreciar las ofrendas. Dice que los hijos del sacerdote Elí menospreciaban las ofrendas. Gloria a Dios. El menosprecio, ¿saben a lo que nos referimos diciendo menosprecio? Es tomarlo como algo terrenal. Y una ofrenda no es algo terrenal. Nosotros ponemos en el sobre un billete de esta tierra, bárbaro, pero a través de nuestra fe nos acercamos al Señor y lo transformamos en espiritual. Él toma esa ofrenda espiritual y la transforma en celestial. Por eso dice la Biblia, hagan tesoros en el cielo. ¿Cómo hacemos para hacer tesoros en el cielo si no tenemos el CBU de Cristo? Amén, para transferirle. No podemos. Entonces, pero cuando esa ofrenda, para mí ya no es terrenal, sino que es espiritual. Digo, Señor, aquí está mi corazón, esta es la honra que yo te doy, porque te amo. Yo transformo esa ofrenda en espiritual. El Señor toma esa ofrenda espiritual y la transforma en celestial, en esos tesoros en el cielo de los que habla la palabra. Amén. Entonces, cuando se menosprecia, la oscuridad ataca y se pierde la verdad de la ofrenda y todo se ve de manera terrenal. Aleluya, gloria a Dios. Mire, gracias Señor. Proverbios 20:20, Dios habla hoy. El que maldice a su padre o a su madre morirá en la más espantosa oscuridad. Ay, por favor, gloria a Dios. Te lo buscaste, pastor. No, pero lo dice la Biblia. O sea, no lo estamos inventando. Amén. Esto no es solo con los padres terrenales, sino también con los espirituales también. Ay, Dios mío. Gloria a Dios. Primera de Juan 2:11 en PDT. Pero el que odia a su hermano está en la oscuridad. Vive en la oscuridad y no sabe dónde va, porque la oscuridad lo deja sin poder ver. ¿Terminamos ya con esto? Gloria a Dios. A ver, mira. Aleluya. La conclusión de esto que yo quería compartirles es que el Señor quiere que podamos vencer con la luz de Cristo la oscuridad. Y que seamos honestos con nosotros mismos, sinceros delante de Dios, y que podamos reconocer que puede haber oscuridad también en nuestra vida. Por algo la palabra dice, no vaya a ser cosa que la luz que haya en ustedes sea tiniebla. Entonces, es muy importante, claro, de repente nosotros estamos viviendo una vida nueva, estamos viviendo un tiempo especial, es una bendición grande, ¿verdad? Y decimos, no, en mi vida no hay tinieblas, no. Pero ¿sabe una cosa? Que todos, si somos sinceros, tenemos un lado oscuro. Suena, ¿no?, al título de una película de suspenso. Pero todos tenemos un lado, o por lo menos oscurito. Amén. ¿No? Gloria a lo más bueno, tenemos oscurito. Gloria a Dios. Todos tenemos un lado oscuro. Un lado que nos puede avergonzar. Un área de nuestra vida en que, bueno, las cosas no están en orden como deben estar. Ahora, ¿el que ordena quién es? Es Cristo. El que ordena es el Señor, ¿verdad? Y es importante. ¿Ustedes recuerdan que hace un tiempo vimos un tema que se llamaba el orden antes del reposo? Amén. Entonces, reposamos cuando estamos en orden, cuando nuestra vida se ordena, cuando las cosas empiezan a acomodarse, ¿verdad? Pero antes del reposo está el orden, y el orden le corresponde al Señor, ¿verdad? Ahora, si nosotros decimos, no te preocupes, que está todo arregladito, ¿no? Gloria a Dios. Levantemos la persiana, amén. Levantemos la persiana, encendamos la luz, y vamos a ver que a veces no está tan ordenadito y que hace falta el orden del Señor. Ahora, ¿pero qué pasa? En esos momentos, en momentos de oscuridad, a veces la oscuridad avergüenza y no nos interesa que nadie lo vea. Y yo no digo que usted se pare arriba de un banco y muestre su oscuridad. Lo que sí es importante que lo presentemos delante de Dios para que esas tinieblas se disipen.
para que todo eso ya pierda autoridad el enemigo. Usted sabe que el enemigo, hermano, por eso la Biblia dice que el que encubre sus pecados no prosperará. Entonces, tenemos que dejar de encubrir el pecado y presentárselo delante de Dios. De tal manera que nosotros esas zonas oscuras las presentamos delante de Dios y Él se va a hacer cargo de eso. Gloria a Dios. Y ahí nosotros no tenemos que intervenir. Eso es importante. Porque cuando Él comienza a hacerse cargo, y van a pasar cosas. Amén. Tenemos que dejar que pasen, porque Él está ordenando nuestra vida. Y esa tiene que ser nuestra confianza y también nuestra esperanza. Amén. La oscuridad que tal vez hay en nuestra vida, este es un llamado para aquellos que se sienten de esta manera, para que la luz de Cristo reine en nuestros corazones. Amén. Esto es lo que yo quería compartirles hoy. Gloria a Dios. Pero como es temprano, y yo le dije a Erika que nos ayude, nos ponga las mesas aquí para que podamos de alguna manera tener un ambiente un poquitito más familiar, ¿verdad? Y fíjense cómo el Señor nos estuvo hablando en estos tiempos y creo que la palabra que nos da nos va llevando a poder echar un cimiento sólido en estos 3 primeros meses, ¿verdad? Porque habrá batallas en el resto del año. Y esas batallas muchas veces se darán en la oscuridad. Amén. Entonces, nosotros tenemos que estar bien equipados, bien preparados para poder enfrentar esas batallas cuando vengan. Amén. Entonces, yo sé que el Señor cuando vamos a su casa, Él nos habla, Él nos fortalece, nos da la espinaca espiritual para poder avanzar. Pero también yo sé que el Señor le habla a usted. ¿A cuánto les habla el Señor? Gloria a Dios. Contame qué te dijo. Amén. Bueno, Dios me dijo que me ama. Y cuando sentí eso, nací de nuevo. Y a partir de ahí empecé a luchar y tratar de dejar mis zonas oscuras. Lo cual por ahí no fue fácil porque uno nace y es un santo, es un niño bondadoso y bueno, yo mi vida a los 14 años ya me fui de mi casa y bueno, me tuve que hacer como pude, como me hice y pasar gran parte de mi vida por la oscuridad. Y bueno, cuando sentí a Dios, me dijo que Él era la luz y que me amaba y bueno, y a partir de ahí tratar de seguirlo en esa luz hermosa, divina, pura que tiene el Señor. Fíjense, eso es un cimiento. Eso es una base que nosotros echamos para plantarnos y a partir de ahí construir lo que viene en nuestra vida. Habiendo conocido su amor, experimentarlo, porque conocerlo vamos conociendo día a día, pero haberlo experimentado. Fíjense, hermanos míos, que lejos de Cristo y tenemos para escribir un libro nosotros. Amén. Pero comprendamos que nuestra vida estaba en oscuridad. Y cuando en Cristo aparecen los momentos de oscuridad, tenemos que saber que esos momentos no se enfrentan como se enfrentaban antes. Porque antes lo hacíamos con nuestra propia fuerza. Hoy tenemos la guía del Señor. Amén. Gloria a Dios. Bendiciones, hermano. No sé qué cree que haga, pastor. Amén. Amén. Bueno, yo puedo compartir un poquito un testimonio que me pasó este fin de semana. Creo que es de bendición. Hablando del tema de la oscuridad. Los domingos es una lucha tomar los colectivos porque por allá por el Faro viene mucha juventud. Salen todos
de los boliches, ¿no? Vienen todos dado vuelta y tarda un montón para poder ir a Tabatán porque se llena. Todo el colectivo lleno de jóvenes, obviamente que están mal. Y un poquito me hizo recordar esto, Marito, recién, porque me asombraba, ¿no? Estaba leyendo mi Biblia arriba del colectivo, estaban todos los chicos saliendo de los boliches, pero le daba gracias al Señor. Una, porque rescató mi vida de esa oscuridad, ¿no? Y otra, me gozaba porque estoy en la casa del Señor y veo toda una juventud cómo adoran al Señor. Y eso me impactó. Este fin de semana tuvimos un ensayo con los chicos y yo los veía y me alegraba en mi corazón. Obviamente, yo tengo mis 37 años y no me siento con mis 37 años porque el Señor te ve también de otra manera. Y este domingo me tocó con un muchacho, estaba ahí arriba en el colectivo y me dice: señora, ¿qué está leyendo? Y yo le digo: estoy leyendo la Biblia. Y se asombraba, obviamente, que entre el efecto que estaba del alcohol no podía, hablaba cualquier cosa, o sea, se burlaba. Y le digo: mira, ¿sabes lo que pasa, jovencito? Yo estaba así como vos, perdido entre droga, entre prostitución, porque vos ves cómo las chicas se visten. Es tremendo cómo se visten las chicas hoy, los pibes, cómo se... Entonces, pero se empezaron a burlar y yo trataba de buscarle la palabra correcta que el Señor le pueda llegar a tocar. Pero yo le digo: el Señor me rescató por su gran misericordia. Lo mejor que podemos estar en este tiempo, le digo, es estar en las manos de Dios, no de este lado. Y seguían diciendo cosas porque, bueno, están bajo en eso. Pero después iba en el camino y le decía: Señor, gracias. Me tomé el batán. Le digo: gracias, Señor. Gracias porque rescataste a esta miserable, como decía Pablo, ¿no? De esa oscuridad. Yo he ido a trabajar dada vuelta también. Y fue una vergüenza para mí. El Señor después me hizo entender que no era ese el camino. Y le doy gracias al Señor. Pero sobre todas las cosas, le di tantas gracias al Señor que tengo hermanos jóvenes que le adoran al Señor, que no están jugando al Evangelio, están adorando al Señor. Y cuánta juventud que está ahí allá afuera necesitan adorar al Señor, encontrarse con el Señor. Y eso es lo que me vino esto, lo que viví este fin de semana, como le pasó a Marito, ¿no? Él nos ama y ama a la humanidad, no quiere que nadie se pierda. Y Él es hermoso, Él es hermoso. Yo le doy tantas gracias al Señor porque Él realmente enamoró mi vida, lo sigue haciendo, nos sigue haciendo con todos nosotros. Y saber también la verdad del Evangelio, que Cristo vino y vendrá a buscarnos y que nos vamos a casar. Eso es lo que más me encantó del Señor. Amén. En este tiempo. Que hay matrimonio, por eso hay matrimonio con el Señor. Y el mundo no entiende, no entiende esas cosas, pero gracias al Señor por su infinita misericordia que sabemos la verdad. Que Cristo viene pronto, nos vamos a casar y que el mejor éxito que podemos tener aquí en la tierra es que nos venga a buscar y nos lleve con Él. Yo creo que ese mensaje que yo lo descubrí a través del pastor cuando vine a la iglesia, cuando le cambió su mensaje al pastor también de que hablara de la venida del Señor, yo creo que eso fue, no me fue estorbo escucharlo, no sentí una pesadez, al contrario, porque el Señor va a venir a buscarnos. Así que yo le doy gracias al Señor. Amén, gloria a Dios, qué lindo. Vos sabés que, gloria a Dios, una persona que te vio en uno de esos viajes, ¿no?
dijo algo sobre la hermana, ¿no? Cuando la veía allí en el colectivo leyendo la palabra, ¿no? Y lo que dijo fue: esta es una verdadera creyente, motivada justamente ¿por qué razón? Porque no se avergüenza. ¿Amén? Y es importante que no nos avergoncemos del Evangelio. Y bueno, tenemos que reconocer también que un lado oscuro puede tener que ver con eso, ¿verdad? Con tal vez que nos pueda dar vergüenza. ¿No ve cómo iba nuestra hermana con la Biblia, ¿no? Abierta, gloria a Dios, allí y compartiendo? Entonces, fíjense que quien te vio se da cuenta que no está jugando, amén, sino que realmente Cristo se reveló en su corazón. Maxi, ¿qué dice? Contanos, Maxi, algo. Gloria a Dios. Bueno, bendiciones, hermanos. Yo lo que puedo dar como testimonio de parte mía, de mi vida, es que el Señor me rescató, tuvo misericordia de mi alma y nada, yo también estuve muchos años apartado del Señor y tuvo mucha misericordia de mi alma. Estaba perdido en el mundo, hacía lo que yo quería, por decirlo así, entre paréntesis, y el Señor tuvo su misericordia sobre mi vida, hasta que nada, llegó el tiempo de volver a su casa porque sentía un llamado de parte del Señor, sentía algo dentro mío, en mi pecho, que nada, me decía que vuelva y realmente lo necesitaba. Sentía que alejado de Dios no podía hacer nada, no era feliz, me la pasaba enojado, nervioso, lleno de ira y no podía disfrutar mi familia, la cual el Señor me había regalado. Y nada, este es el tiempo que el Señor me regaló para volver a su casa y es una bendición para mí, es una bendición poder estar junto con una enorme familia de lo que somos todos acá. Yo sé que cada uno tiene su testimonio y sabemos que todos juntos adelante vamos a cumplir esa obra que el Señor tiene con nuestras vidas. Es un propósito. Por algo nos llamó como pueblo, por algo estamos acá y solamente hay que darle la gloria y toda la honra al Señor, que es la cual Él se merece. Así que de parte mía solamente es darle la honra y poner lo mejor de mí. Digamos, es un esfuerzo, porque dice que seamos valientes y que nos esforcemos, que el Señor va a hacer su gran parte, de que no debemos bajar los brazos y tenemos que seguir caminando, mirando a nuestro Señor, que Él es el que nos va a dar la victoria. Ya la victoria la tenemos, pero tenemos que seguir ese camino trazado que el Señor tiene con nuestras vidas. Así que nada, muy contento y bendecido por estar acá. Aleluya, qué lindo. Fíjense. Amén, amén. La Biblia dice que tenemos que edificarnos los unos con los otros. Por eso me parece importante escuchar a algunos de ustedes, porque si vamos hasta ahora, vamos tomando estos 3 testimonios de los hermanos, vemos cómo se va cumpliendo lo que veíamos hace unos días, ¿no? Jamás perder de vista de dónde nos sacó el Señor, ¿verdad? Y comprender el gran privilegio que tenemos hoy de estar en sus caminos y la gran oportunidad que nos da el Señor de poder vivir una vida distinta. Amén. A mí me encanta escucharlo, gloria a Dios. ¿Qué dice Mariana? Gloria a Dios. Aleluya. ¿Habrá valle oscuro o no habrá valle oscuro? Gloria a Dios. Ay, ay, ay. Gloria al Señor, qué lindo, bueno, poder estar en familia y... Amén. Y recién leía acá en Isaías que dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos, multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. ¿No? Y hay momentos, ¿no?, que tenemos que pasar por estos valles y de oscuridad, pero el Señor resplandece cuando nos trae revelación. Y puede ser lo más oscuro, pero si el Señor se revela en nuestras vidas, la cruz nos revela su palabra, su presencia, ahí resplandece luz para nosotros. Y muchos de nosotros hemos pasado por la oscuridad y vemos la gran diferencia. Sin Cristo era algo terrible, pero en Cristo, aunque no veamos, porque hay momentos en que no vemos, podemos pasarlo.
¿no? Y ese paso por ese valle de oscuridad, para nosotros, para nuestra familia, lo vamos a pasar confiando en el Señor. Y ese es el mensaje que tenemos que dar, ¿no? Porque cuando el Señor nos hace pasar por ahí es porque tenemos que dar un mensaje, tenemos que compartir con otros. Aún pasando por ahí, para nosotros ahora es confianza, confiar en el Señor. Aleluya, qué lindo. Dale un aplauso a que vive. Gloria a Dios. Fíjense cuando el Señor siempre está en medio de esos valles oscuros. Por favor. Y no hace mucho, hace unos días atrás, estábamos con Mati y Marina en Buenos Aires, ¿no? Y pasamos por un lugar, teníamos que pasar por allí, un lugar que nosotros muchas veces caminábamos a las 2 de la mañana. Y el trayecto era de San Francisco, yo no sé si ustedes conocen algo por allí, pero el trayecto era de San Francisco Solano, amén. Y es tremendo porque íbamos por esa calle y yo tomaba conciencia, porque había algunas noches que nosotros íbamos todas las madrugadas a hacer radio Solano. Y había algunas noches que a lo mejor el auto no andaba, pasaba algo, pero íbamos caminando. Y recuerda, pero yo observaba ese lugar en estos días y digo, qué tremendo, ¿no? Recordaba esas noches cuando veníamos. Y nosotros veníamos, pero después de haber servido al Señor, salíamos a la 1, ¿no? De allí de Solano, y nos íbamos a Clay por la muchacha caminando. Y para nosotros era como si fuera las 3 de la tarde. Amén. Jamás hubo un problema. Nunca, jamás se nos cruzó nadie. Y eran lugares complicados, lugares bien complicados. Entonces, fíjense cómo lo importante es estar en la voluntad del Señor. Si uno está en el centro de la voluntad de Dios, y podés pasar por el valle más oscuro, que allí estará su protección, allí te estará sosteniendo de su mano. Amén. Gloria a Dios. Quiero que lo escuchen a Jorgito. Gloria a Dios. Quiero que lo escuchen a Jorgito. Jorgito está llegando a la iglesia en estos días. Es una bendición el hermano. Y bueno, contarle a los hermanos, esta es tu familia, esta es tu casa. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, he sorprendido. La verdad es una bendición estar en este lugar. Está produciendo en mi vida un cambio trascendental totalmente. Puedo sentir el mover del Espíritu de Dios, porque obviamente lo siento en mi vida, en mi transformación. Vengo de una vida, yo nací en una iglesia, mi familia son todos creyentes, primos, tíos, cuñados, pastores, ministros. Y quizás, habiendo vivido eso, me acostumbré a una vida cristiana de entendimiento de la cabeza, o sea, mental, rutinario, ¿no? Aprendí que cuando uno iba a almorzar o a comer había que dar las gracias. Bueno, la rutina bíblica pero en realidad nunca experimenté a Dios. Alzaba mis manos, levantaba oraciones. Y Dios me tuvo que llevar hasta lo más profundo a perder absolutamente todo: familia, casa, amigos. Y un día dije, no doy más. Y me acordé. Amén. Y me acordé de Él. Y la anécdota es, yo estuve mucho tiempo viviendo en Colombia y no sé de qué manera me llegaba por el Facebook la publicidad de la iglesia, de esta iglesia.
obviamente en ese tiempo la veía, pero nunca la deseché, la dejé. Cuando empecé a sentir, como dijo acá mi hermano, que el Señor me estaba llamando, como que era el tiempo, porque hasta estaba muy enfermo y me sentía enfermo como que me iba a morir, entonces dije, bueno, si me muero no me quiero ir a donde no tengo que ir, entonces el miedo no es sonso. Y comencé a clamar a Dios. Y empecé solo. Y claro, cuando vine de Colombia, donde estaba viviendo, mi amiga acá, Silvia, me albergó en su casa y lo voy a contar. Ella siempre estuvo con sus budas y sus viajes a la India y claro, yo le hablaba de Cristo y claro, haciendo yo todas las cosas mal. ¿Sí? O sea, no era ningún ejemplo para ella. Pero le decía, pero este es el camino. Mira, estamos haciendo las cosas mal, pero el camino es este. Y un día sentí una voz, como la que muchos de ustedes habrán sentido, que no es audible, pero que uno puede entender que es Dios el que te está hablando. Y me dijo, mirá, si vos querés cambiar, acá hay cosas que hay que ordenar. Primero, tenés que limpiar la casa. Después tenés que ordenarla. Y después tenés que bendecirla. Entonces, cuando le dije a Silvia, tenemos que limpiar la casa, empezamos a juntar cosas de las cosas que habíamos conocido, ¿no? En algún momento de cómo limpiar una casa espiritualmente. Entonces buscamos vinagre y qué sé yo, hicimos todo ese tipo de cosas para hacer la limpieza espiritual. Claro, no se trataba de eso y no era por ahí la cosa. Pero seguíamos buscando y yo seguía orando. Y seguía orando y seguía cayendo en las mismas cosas de antes porque, claro, no había poder en mi oración. Entonces un día, orando nuevamente, el Señor me trajo a la mente, a la memoria, la historia del hijo pródigo. Y yo me sentí así, como el hijo pródigo que estaba comiendo las migajas. Y me dijo, ¿sabes qué? La cosa es en mi casa. La cosa es conmigo allá, donde vas a tener la cobertura, donde vas a formar parte del cuerpo, donde yo me manifiesto. Ahí es donde tenés que estar. Entonces yo, habiendo conocido tantas iglesias donde se hablaban de tantas cosas, dije, ¿sabes, Señor? Te lo voy a pedir de todo corazón. Llévame a tu casa. Yo quiero pertenecer en el lugar donde vos estés. Y abro el Facebook y aparece Ministerio de Ebenezer y me dijo, es acá. Y les voy a contar una cosita más. Quedamos con Silvia en que, claro, queríamos resolver nuestras situaciones de las cuestiones que teníamos en problemas, ¿no? De cosas nuestras. Entonces, yo le dije, Silvia, yo voy a ir a esta iglesia. Y ella me dijo, bueno, yo te voy a acompañar. Y vos después me acompañás a mí a los cuencos. Bueno, le dije yo, quedamos así. Pero yo cuando vaya a la iglesia voy a ir de espectadora. Bueno, y vinimos el primer día.
Y cuando la vi con las manos levantadas, llorando, clamando a Dios, dije, es acá. Porque yo me sentía de la misma manera. Sentí, y cada vez que vengo, siento la presencia de Dios en este lugar. Y la siento en cada uno de los hermanos que están acá. Porque realmente hay amor de Dios en este lugar. Y el Señor empezó a trabajar conmigo de una manera acelerada. Y la otra parte acelerada que no podía dejar de ver, porque veía su presencia, la veía en Silvia. Porque ella me decía, mirá que a las 6 tenemos que salir para la iglesia. Cuando nunca, porque ella siempre estuvo con, no, vamos a los cuencos, vamos a la, qué sé yo. Y realmente está haciendo una obra en nuestras vidas, terrible, terrible, terrible. Y una cosa que quiero decir es esto. Realmente Dios es real. Es real y es tan tangible cuando uno realmente lo experimenta, porque lo podés sentir en el viento, lo podés sentir tocando las hojas de los árboles, lo podés ver. Y una noche, mirando el cielo en la costa, le digo a Silvia, ¿vos sabés por qué Dios creó el día y la noche? Y me dice, no. Digo, porque justo estábamos viendo esa parte en que se transfería el atardecer al anochecer, ¿no? Y le digo, porque durante el día Jesús muestra su hermosura, el Señor Dios muestra su hermosura, pero en la noche muestra su majestad. Y esa majestad y esa hermosura es la que está en este lugar. Y yo, sinceramente, lo único que puedo hacer es darle gracias a Dios. Así que esa es mi experiencia. Bienvenido, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, gloria a Dios. Que Dios los bendiga, hermano. Es hermosa su presencia, ¿no? Y estoy realmente feliz por los testimonios. Y eso es lo que me gusta de este lugar, de esta iglesia. Así que los felicito a los pastores, a los hermanos, porque lo que se siente acá es verdaderamente el amor. Y es una de las cosas que me impactó cuando yo llegué también allá a Guido, ¿no? Porque hacía 2 años que no me congregaba por la cuestión de la pandemia. Yo vine por 2 o 3 días a descansar acá porque estaba pasando un problema una oscuridad bastante profunda con mis hijos, ¿no? Y bueno, estaba muy desbordada. Entonces me tomé 3 días y bueno, después me agarró la pandemia y me quedé acá. Bueno, pero no era que me agarró la pandemia, es que Dios me puso una frontera y me dijo, vos de acá no vas a pasar. Y le doy gracias a Dios porque me puedo estar reponiendo, todavía me estoy reponiendo, sanando. Y bueno, también lloré mucho porque yo estoy acostumbrada a congregarme bastante y allá en Buenos Aires me reía de lo que hablaba el pastor de Solano, porque nosotros nos metíamos en las villas terroríficas, pero como dice el pastor, a las 12 de la noche veníamos con la Biblia, nadie jamás, nunca nos hizo nada, nunca jamás nos pasó nada. Nosotros allá trabajamos con un ministerio que no es el que estoy ahora, porque hace como 15 años que estoy en otro lado, pero nosotros salíamos mucho a las calles. Y yo, mire, no me quiero extender, ¿no? Pero mi pasión, yo hace muchos años que voy a la iglesia, yo tengo cargos en la iglesia, pero no quiero hablar de los cargos. ¿Sabe cuál es mi pasión? Y lo que Dios me habló verdaderamente, que lo único que nosotros vinimos a hacer acá en esta tierra, todos los hijos de Dios, los que conocemos a Dios, es a predicar la palabra, e ir a predicar, ir a evangelizar gente, para que las almas no se pierdan. Y yo tengo cargo en la iglesia, y tengo respaldo de lo que sea para tener mi obra. Pero ¿sabe cuál es mi ministerio? Es la calle, porque a mí me apasiona entregar las almas, porque no son mías.
yo no tengo la idea de venir y poner una iglesia, porque hoy, como decía, que Abraham era como peregrino, agarraba su tienda, su carpa y se iba. Bueno, le cuento que mi vida es más o menos así. Yo tengo 2 hijos, los crié sola, pasé de todo, un hijo que era drogadicto cuando yo empecé en el camino, pero yo lo conocí a Cristo y supe que ese era mi camino. Entonces yo me dediqué al camino y al servicio de Dios, mientras cuando venía de las iglesias, que veníamos a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana, me lo encontraba a mi hijo hablando solo en las esquinas. Y la gente, y a veces, bueno, la gente siempre me condenaba, me decía, ¿qué querés con la madre que tiene? Bueno, toda esa historia, ¿no? Y me decían, pobre tu hijo. Pero yo lo único que aprendí en el principio, cuando conocí al Señor, aprendí la palabra. Y a mí Dios me habló en Job y me dijo, yo aprendí que mi Redentor vive. Y yo dije, Señor, aunque esta carne se deshaga en mí, como decía Job, y se me vean los huesos de mi piel, yo sé que vos me diste una palabra y que vos la vas a cumplir. Yo sé que mi Redentor vive. Y no importa, yo le decía a la gente, porque me agredían, yo le decía, mira, a mí Dios me dio una promesa. Y me dijo que yo iba a ser salva yo y toda mi casa. Y yo voy a ver la obra de Dios en la vida de mi hijo. Y yo le doy gracias a Dios porque se cumplió la palabra. Él fue libertado, pero no fue simple, hermano. Pero el mensaje cortito, no quiero extenderme. ¿Sabe qué? Que tenemos que prepararnos mucho, ¿no? Porque salir de la droga, salir del alcohol y salir de otras cosas no es tan fácil como creemos. Porque la gente cae, hermano, pero no es que cae porque es desobediente, están en una abstinencia. Entonces nosotros necesitamos estar preparados para ayudarlos en ese momento, para que puedan levantar un teléfono y puedan saber que vamos a orar, lo vamos a contener. Y yo le doy gracias a Dios por todo. Y bueno, mi caminar es sola, porque yo no tengo esposo, pero tengo al Cristo de la gloria, que Él es todo. Y también paso por sombras de oscuridad y de valle de muerte, como dice la palabra. Pero yo le doy gracias a Dios porque la palabra está tan cimentada en mi vida y en la vida de mis hijos, que ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni nada nos va a poder separar del amor de Dios. Eso es lo que yo... Y en lo que más entiendo, lo que más pasión tengo es por las almas. Un alma para Dios dice que vale más que todo el oro del mundo. Más que todo el oro del mundo. Entonces, a mí me apasiona eso. Estoy en la calle, entrego alma. Estoy allá, entrego alma. Así que le doy gracias, porque en este tiempo que estuve encerrada, 2 años que no me pude congregar, fue muy triste para mí tener que haber soltado a mi hijo, ¿no? Que tiene un problema de salud. Pero yo le doy gracias a Dios porque yo anhelaba estar en la casa de Dios. Tenía un hambre de esa desesperación. Y bueno, y me encuentro con una chica que la entrego a Cristo. En la casa de una señora, la conozco, y me dice Nelly, y me dice ella, ¿sabes que mi sobrina no estaba bien? Bueno, fui a hablar con ella y la entregué a Cristo, que vino conmigo acá a la iglesia. Y ella me dijo, ¿sabes que yo tengo en Facebook una iglesia, que da su iglesia, la iglesia de ustedes, y siempre quiero ir, dice, pero no me animo, ¿no me acompañás? Me dice ella. Le digo, bueno, yo te acompaño. La entregué a Cristo y yo le suplicaba a Dios por una puerta para poder congregarme, ¿no? Y bueno, así que la fui a acompañar a ella, allá a Guido, y yo la entregué a Cristo a ella y ella me llevó hasta la iglesia, digamos. Y así que le doy gracias a Dios por todo y por ustedes, ¿no? Porque sé que no es fácil los procesos que paso. No es fácil. Pero le doy gracias a Dios porque, como decía la palabra, que nosotros que vamos a ser salvos tú y toda tu casa. Y yo le doy gracias a Dios porque toda mi familia, mis hermanos, todos fueron salvos, están salvos, conocieron al Señor. Y así que bueno, le doy gracias al Señor por todo esto. Y que Dios los siga bendeciendo. Gracias. Qué lindo, gloria a Dios. Ustedes recordarán que el Señor nos enseñó
que en los últimos tiempos dice que serán como los días de Noé y los días de Lot, ¿verdad? Y ahí tenemos dos personajes que si nos vamos acercando a ellos, vamos a identificar los días que nosotros vivimos, ¿verdad? Y una diferencia notable entre uno y otro es que ambos fueron salvos, pero uno se salvó él y toda su casa, y el otro se salvó él nomás, ¿amén? Porque la Biblia lo habla de él como el justo, Lot, ese justo que se afligía por lo que veía a su alrededor, se afligía pero se quedaba, ¿amén? Entonces fíjense que si los últimos tiempos van a ser como lo de Noé y como lo de Lot, entonces quiere decir que va a haber dos clases de personas, los que se salvan solos y los que se salvan con toda su casa, amén. Entonces nosotros nos tenemos que encolumnar detrás de las promesas del Señor, creerle con todo el corazón, y tú y tu casa servirán al Señor. Me falta una mesa, gloria a Dios, vení, a ver, ¿quién habla en esta mesa? ¿Quién toma la palabra? A ver, no sé. El que haga una muesca, aunque sea, bueno, listo, ya está, gloria a Dios. Ahí está, gloria a Dios, qué lindo. Bueno, qué poder decir, ¿no? Porque es hermoso la presencia del Señor y como decían los hermanos, que cuando llegamos a aquella también allá en Independencia, en el año reinicio, fue una gran bendición. Reiniciamos nuestra vida en el camino del Señor y cada día vamos avanzando, que eso también es muy importante en la vida espiritual, que podamos ir dejando, como nos viene hablando la palabra, ¿no? De ir cambiando, de ir siendo transformados, de seguir llenándonos cada día más del Señor. Y que cuesta. A mí, por ejemplo, me costaba mucho y cada día lo estoy logrando, aunque sea un pasito, lo voy logrando, y buscar de la presencia del Señor y entendiendo cada día un poco más de la palabra del Señor, porque sin entendimiento no leemos la palabra y a veces no la entendemos. Pero como decía usted el domingo, que me quedó muy grabado, yo quería cambiar, quería hacer y no sabía cómo. Usted daba el ejemplo que yo pensaba que a mí me pasaba solo, pero por lo visto nos pasa a todos. Nos cuesta a veces, ¿cómo hago, Señor? ¿Cómo hago? Y bueno, a través de la palabra Él nos va enseñando, y poder ir buscando más a Él, eso es hermoso, y me gozo también en el Señor, porque la relación también familiar ha cambiado. Te decía, estamos en los tiempos difíciles, estamos en tiempos de transformación, estamos en el año de reivindicación, y el Señor me está devolviendo el gozo, la alegría, la paz que cada uno buscamos. Y bueno, yo era una persona muy temerosa, con muchos miedos, con muchas luchas internas, y bueno, el Señor me está ayudando y me está sacando en victoria. Amén, qué lindo. Da un aplauso a que vive. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendiciones para todos. Qué tremendo tema ¿no? La oscuridad. Dice que tenemos que vencer, y el Señor nos llama a vencer. Y para vencer tenemos que detectar cuál es el enemigo, ¿no? Y el enemigo es la oscuridad. Y dice que Jesús es luz, ¿no? Vino a la tierra a traer su luz, pero el mundo no lo recibió. Hoy el mundo está en tinieblas y nosotros estamos en el mundo, aunque no somos del mundo. O sea que tenemos que seguir venciendo la oscuridad que hay en el mundo y no meternos en esa oscuridad, ¿no? Porque hay obras que manifiestan las tinieblas, que se hacen en el mundo, y son diferentes a las obras que se hace en la luz, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Que a veces las cosas malas se hacen cuando nadie nos ve. Eso sería oscuridad. ¿Por qué hacemos algo cuando nadie nos ve? Porque sería la oscuridad. El otro día me desperté a la madrugada y me levanté
nosotros con los chicos que siempre criamos de chiquititos nos acostumbramos a... Yo me levantaba a la madrugada siempre, ¿no? Y siempre dejábamos una luz prendida del comedor, de la cocina, y esa costumbre quedó. Y me levanté a la madrugada y fui al comedor que había luz, y cuando regreso a la habitación estaba oscura y el Señor me habló, ¿no? Y me dijo, ustedes están acostumbrados a la oscuridad. Porque viste que cuando tenés sueño, entras a la habitación otra vez y se me voy a acostar, y me podría haber quedado en el comedor orando, quizás, o con el Señor, y ahí había luz. Pero preferí en ese momento acostarme, descansar, y en esa habitación había oscuridad. Y el Señor me habló y justamente me mostró esto, que en nuestra vida, de alguna manera estamos acostumbrados a la oscuridad, ¿no? Y hay una parte nuestra que le gusta la oscuridad. Entonces yo creo que por eso este estudio se llama Venciendo la Oscuridad. Porque en nosotros hay una parte, me llamó la atención que, como decía el pastor, ¿no? Una parte oscura. Y en el mundo hay oscuridad. Y en nuestra vida muchas veces hay oscuridad. Si nosotros lo podemos ver a esto y reconocer, vamos a dar lugar a que la luz de Cristo ilumine nuestra oscuridad, nuestro interior. Si no, ¿cómo es posible que los fariseos, que eran estudiosos de la ley y estaban en el templo, Jesús les decía hipócritas? Porque eran sepulcros blanqueados. Y nosotros muchas veces nos podemos manifestar lindos por fuera, pero quizás nuestro interior está en oscuridad. Yo lo experimenté eso, le pregunté al Señor, ¿cómo estoy, Señor? Tenía una sensación en un momento de mi vida de que había cosas mal, que estaban oscuras en mi interior. Y le pedí al Señor que no quería ser así. Porque uno puede venir a la iglesia y puede ser un sepulcro blanqueado. Nos decía el hermano, ¿cuántas veces venimos a la iglesia y no se tiene un encuentro con Dios? Entonces, tener un encuentro con Dios, sentirlo, buscarlo, darle lugar a que ilumine nuestra vida. Ustedes verán que hay mucha gente que no viene a la iglesia porque siente que acá hay luz y se siente mal, ¿no? ¿Por qué pasa eso? Porque hay oscuridad, ¿no? Hay personas que se quedan afuera. No, yo a la iglesia no, cualquier lado menos la iglesia. ¿Por qué es eso? Porque hay oscuridad. Y mientras estemos en el camino del Señor, dejemos que el Señor siga iluminando esa oscuridad. Porque siempre hay un rincón que necesita ser limpiado y necesita ser iluminado. Aleluya, qué lindo. Gloria a Dios. Ustedes saben que, gloria a Dios, nosotros a partir del año 2005 entramos en un proceso que no lo entendimos, no hasta el 2007, estamos hablando de 2 años, y en ese proceso el Señor, bueno, sobre todo a mí, ¿no?, fue ministrando para lo que venía. Y recuerdo que cuando inicié el viaje para esta ciudad, el Señor me dijo, pero clarito, gloria a Dios, con esa voz que nos decía Jorgito recién, ¿no? Esa voz que no es audible, pero retumba dentro nuestro, ¿no? Y me dijo, aquí te vas a encontrar con mucha gente que viene a esta ciudad a comenzar de nuevo. Y es tremendo, porque si seguimos recolectando testimonio, vamos a contar de eso. Nuevos comienzos, reinicio, como decía recién la sierva, ¿no? Y yo recuerdo que le dije al Señor, le digo, Señor, pero gloria a Dios, viene a comenzar de nuevo. Y siempre con esa carga de la cual hablaba nuestra hermana, esa carga evangelística, compartir las buenas nuevas, traer libertad, gloria a Dios. Pero, y eso es, dice, la Biblia dice, a sobra de evangelista, o sea que eso no es nada nuevo para ninguno de nosotros, ¿verdad? Pero en cuanto a esto porque yo digo, Señor,
muchos vienen a empezar de nuevo, pero ¿qué hago? O sea, ¿cómo yo puedo entrar en el plan tuyo para ayudar acá, para hacer lo que me toca a mí, ¿no? Gloria a Dios. Entonces, el Señor me habló de dos cosas, las cuales las podemos resumir en una. Pero me habló primeramente y me dijo, tenés que restablecer el culto. Y en cuanto a restablecer el culto, tiene que ver con el hecho de que todos comprendamos que nosotros nos reunimos como iglesia a rendirle culto a Él. No venimos a hacer un espectáculo, ni venimos a promocionar un ministerio, ni un hombre, ni una organización. Amén. Nosotros venimos a rendirle culto a Él. Y nosotros en nuestro tiempo vamos al culto, bárbaro. Pero no tomamos entendimiento, no alcanzamos entendimiento que le vamos a ofrecer culto a Él. Entonces me dijo, restablecer el culto y restablecer ofrenda. Y es tremendo porque restablecer la ofrenda es profundo, ¿verdad? Porque cuando el Señor me habló de esto, yo pude entender que todos necesitamos tener un profundo entendimiento de que con nuestra ofrenda estamos honrándole a Él. Y claro, bueno, ahí ya hay mucha tela para cortar, ¿no? No nos va a alcanzar la noche. Pero qué importante es que todo nos lleva a Él. Restablecer el culto y vas a ayudar a los que empiezan de nuevo. Restablecer la ofrenda, que aprendan a honrarme y van a empezar de nuevo, pero con el aval del Señor. Entonces, el centro del mensaje es que Él esté en el centro verdaderamente de nuestra vida y que podamos ir a Él y Él sabe cómo empezar de nuevo. A ver, yo puedo tener una idea, vos también, bárbaro, pero aquí el que tiene la verdad es Él. Él sabe lo que nos conviene, Él sabe el camino que tenemos que recorrer, Él lo sabe todo. A ver. Por eso que es una bendición escucharlo. Me encantaría escucharlos a todos, gloria a Dios, pero el tiempo es tirano. Amén. Vamos a orar. Ponete de pie y vamos a orar juntitos. Gloria a Dios por esta noche que nos está regalando el Señor. Qué lindo. Dios les bendiga mucho, hermanos queridos. Aleluya. Él está aquí. Ay, gracias, Señor. Dice que tenemos que edificarnos los unos con los otros. Es una bendición grande. Es una bendición grande porque esos testimonios nos bendicen. Amén. Gloria a Dios. Y a veces pensamos y decimos, bueno, pero ¿qué puedo tener yo que puedo bendecir a otro? Y tenés el tesoro más grande que puede haber en un corazón, que es Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, Dios de amor, Dios de misericordia, te damos gracias por esta noche, Señor. Gracias por mi hermano, gracias por mi hermana. Gracias porque podemos sentirnos seguros en tu presencia. Gracias porque, como lo declara tu bendita palabra, podemos atravesar valles oscuros, momentos de oscuridad, Señor, pero allí está nuestra confianza, allí está nuestra esperanza, allí está nuestro cimiento sólido, sabiendo que hemos depositado nuestra confianza en ti y no estamos solos, porque en cada valle de oscuridad tú estarás a nuestro lado. Señor, yo te doy gracias por mi hermano, por mi hermana, aquellos que inquietaste a que podamos ser parte de esta reunión aquí en la iglesia, aquellos que nos están acompañando a través de la transmisión. Gracias, Señor, porque eres tú quien llamas a tus hijos, eres tú quien nos ministra. Eres tú hablando por cada hermano, por cada hermana que te glorifica, que te da gracias, que te exalta por el regalo maravilloso de la salvación que nos has dado. Señor, gracias por este día. Te ruego, Señor, que bendigas a cada uno de los presentes, los que nos acompañan en la radio, los que nos acompañan a través de internet. Te ruego, Señor amado, que esta unción que se mueve en tu casa, una unción familiar, porque estas mesas representan la mesa de cada uno de nuestros hogares.
Esa mesa que muchas veces ocupan aquellos que tenemos albergados en nuestros corazones, porque ocupan un lugar especial allí. Señor, en estas mesas pueden estar nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros padres, nuestros hermanos. Señor, clamamos por ellos en esta hora. Y te rogamos, Padre Celestial, que se haga realidad tu bendita palabra en nuestra vida. Tú y toda tu casa. Presentamos nuestra casa, Señor. Presentamos a los nuestros. Presentamos a aquellos, amado Señor, que tenemos en nuestro corazón y que anhelamos, Padre bendito, que podamos estar todos juntos levantando manos hacia los cielos, glorificándote, Señor. Estas mesas representan cada una de los hogares, bendito Señor, de mis hermanos. Esas mesas de aquellos que nos están mirando por internet. Esas mesas que tal vez algunos están observando en este mismo instante, otros están allí en esas mesas, alrededor de esa mesa. Alrededor de esa mesa seguirán ocurriendo milagros. Milagros poderosos. El Señor te va a mostrar en este año su mano poderosa. Esa mano que se sigue moviendo con poder en favor de aquellos que le creen, en favor de aquellos que se toman de esa mano y confiadamente transitan el peregrinaje que les queda aquí en esta tierra. Señor, gracias por esta tarde. Gracias por tu palabra, fiel, verdadera. Y confiamos con todo el corazón que esta palabra que hemos compartido hoy, cada experiencia que te glorifica a ti, Señor, se revela en nuestros corazones y nos afirma más y más en este camino precioso del Evangelio. Gracias por estas buenas noticias. Gracias por este tiempo. Gracias por este año de reivindicación, Padre bueno. Gracias. Estamos viendo tu gloria y echando un cimiento sólido. Porque aunque vengan valles de oscuridad, yo estaré confiado. Mi hermano estará confiado, mi hermana estará confiada. Aunque anda valles de sombra y de muerte, estamos tomados de tu mano, Señor. Y quien está tomado de tu mano solo verá victoria al final del recorrido. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Yo bendigo a tu pueblo. Bendigo a mi hermano, bendigo a mi hermana. Bendigo sus hogares, sus casas, su familia, su economía, su entrada, su salida, su salud, Padre amado. Y sé que tras esta bendición sacerdotal está tu bendición. Aquella que alcanza los corazones, que no añade tristeza, que pone de pie, que bendice, que fortalece, que llena de esperanza y aún de vigor en estos últimos días. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén.